Bueno, nos encontramos nuevamente en Al Paredón con Guacha. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Alba Lucía García Suárez, quien ha ocupado unos cargos muy importantes. Los últimos que puedo referenciar es haber sido directora de FENALCO y posteriormente secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Ibagué en el gobierno del ingeniero Andrés Hurtado. Alba Lucía, bienvenida al Paredón con Guacha. Guacharo, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos ven. Oye, esto quedó muy bonito. Gracias, Albita. Y seguimos trabajando. Estamos en construcción, pero ahí vamos. Siempre, bajo construcción. Ahí vamos, avanzando, avanzando, mejorando siempre. Bueno, ¿quién es Alba Lucía García? Alba Lucía García es una tolimense, hija de Gloria y Gustavo, dos comerciantes. Es una mujer que estudió en el Oficial, donde las monjas, por supuesto, es una apasionada por el territorio, que de chiquita soñaba ser presidente de Colombia y por eso decide irse a estudiar Derecho en el externado de Colombia. Es una mujer muy familiar y, por supuesto, yo creo que una de las cosas que más me define es soy una líder por naturaleza. Oiga, Albita, pero ¿cómo así que soñabas con ser presidente? ¿Cómo así? O sea, ¿ya abortaste ese proyecto? ¿Qué pasó? Yo creo que va mutando. Mi mamá dice que cuando yo era chiquita me paraba en un tablón y le decía, pueblo mío, para los osos lápices y para las muñecas ollas. Creo que las promesas de campaña han ido cambiando, pero además también el objetivo va cambiando. Bueno, pero sí cumplió con los osos y con las ollas, ¿o no? Los lápices para ponerlos a hacer tareas. Para los osos, sí. Para que me acompañaran a hacer tareas, ¿sabes? Albita, ¿te consideras insolente o políticamente correcta? Yo creo que hay espacios para ser insolente. Yo recuerdo que mi mamá decía que de chiquita no entendía y le cuestionaba constantemente por qué me ponían medias veladas y vestidos. Yo no entendía por qué a las niñas nos hacían ir con medias veladas y creo que hay momentos en los que, aunque pareciese que todo el mundo hace lo mismo, hay que ser insolente. Pero hay momentos donde hay que ser políticamente correcto. Hay que entender que hay unas condiciones de Estado, que hay unos derechos, que hay unas poblaciones que merecen unos espacios especiales y ahí considero todos debemos ser políticamente correctos. Bueno, nosotros somos aquí no políticamente correctos, porque le decimos a la gente lo que pensamos, no lo que la gente quiere oír. Porque consideramos, y frente a la estructura del insolente, y frente a la estructura del Paredón con Guacharo, es porque definitivamente creemos que eso le está haciendo mucho daño a la humanidad, ser políticamente correctos. ¿Por qué? Porque nos llenamos de hipocresía. Yo coincido, pero yo creo que debemos partir de qué entendemos por políticamente correcto. Creo que cuando uno dice políticamente correcto, está asociado a lo que la gestión y las estructuras señalan. Hay momentos en los que hay que salirse de la caja, por supuesto coincido. Yo te escucho mucho, te veo también en los podcasts que realizas y veo que tienes una controversia frente al tema de cómo hoy está funcionando la política en el país. Te siento como una mujer tan joven que eres, te siento también como muy reaccionaria y muy indispuesta con la polarización que hoy existe en Colombia. ¿Qué decirle a los insolentes con relación a este tema? Yo creo que nos han llevado a un discurso donde nos encajaron en dos extremos. Y si seguimos tensionando esa cuerda, se va a romper. Creo que como sociedad hoy no necesitamos rompernos, sino que por el contrario hay que encontrar puntos de acuerdo para empezar a construir sobre eso. Llevamos muchos años y a veces a mí me preocupa que estamos retornando casi que a la época del trapo azul y el trapo rojo, donde se mataban a las personas por tener una idea u otra. Hoy, aunque no se usan balas, se usan palabras muy agresivas en redes sociales, incluso en algunos medios se ve cómo se maltrata a las personas. Y creo que eso no debe ser lo que una sociedad que aspira a tener desarrollo, progreso, debe tener como referente. Aquí debemos empezar a hablar desde el conocimiento, debemos empezar a ser condescendiente con el otro, a ser mucho más empáticos. Yo pensé que la pandemia nos iba a dejar ese sentimiento de atención por el otro, entender que el otro también está viviendo algo similar, pero acá al parecer seguimos juzgando rápidamente con el dedo. Oiga, Albita, ¿y cómo lograrías tú que pudieran concertar líderes políticos tan importantes como Gustavo Francisco Petro y el expresidente Uribe? Claro. Cuando son de orillas completamente contrarias. Y adicionalmente a eso, pues es muy difícil que se pueda encontrar la empatía en estos dos personajes de la política nacional que resultan siendo el referente para muchas personas. Y no solamente en el plano nacional, en el plano departamental también se ven este tipo de polarizaciones. Yo creo que partir de eso que los separa pues va a ser imposible, pero sí hay cosas que ambos tienen presente. Ambos quieren que al país le vaya mejor. Es que si la economía no crece, no hay empleo, no hay progreso y por ende sigue creciendo la pobreza y el número de personas pasando necesidades. La diferencia está en el cómo.
Ahí es donde ambos tienen caminos totalmente diferentes. Y Guácharo, yo creo que hay que empezar a encontrar puntos de encuentro para poder construir. Hay cosas en las que definitivamente nunca vamos a coincidir, pero debemos empezar. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo la bancada tolimense del Congreso no se une en torno a necesidades del Tolima. Hay cosas que no van a tener acuerdo. Claro, por supuesto, los conservadores, los liberales, cada uno tendrá una posición. Pero una problemática, por ejemplo, como la de los arroceros, que no tenía color, porque es que la gente de Saldaña es de todos los colores. La gente de Saldaña lo que necesita es comer. Y en el momento del paro arrocero estaban teniendo problemas. Ahí creo que debemos empezar a entender que por encima de los colores está el departamento. Pero definitivamente sigo pensando y pues quiero que tú me expliques en tus palabras que conseguir esa unidad, te refieres al departamento, la verdad nunca lo hemos visto los tolimenses. Ustedes saben que el discurso se echa en la carreta de la unidad y que vamos a trabajar todos mancomunadamente. Y han aparecido cualquier cantidad de términos y que vamos a hacer una sinergia y entre todos vamos a construir el departamento que nos merecemos los tolimenses. Y llegan a ostentar la credencial y cada loco con su cuento. Todos terminan del Partido de Salvación Personal, como lo denominamos. Está bueno ese partido. Sí, el Partido de Salvación Personal. Entonces, yo creería, Alba, que tú que pasaste por unas organizaciones que tienen más de privado que de política, porque haber sido la directora de FENALCO, ¿qué experiencias positivas te trajo? Porque ahí tenías que enfrentar y resolver los temas con los empresarios de este departamento. Y de sectores disímiles, porque no todos eran el mismo sector. Entonces, hay un sector que quiere ser el primero, hay un sector que quiere tener más oportunidad, y cada uno, por supuesto, tiene un interés válido, porque son válidos. Pero creo que al final habían varios elementos que nos unían. Uno, todos eran FENALCO. Segundo, todos querían más oportunidades para trabajar, para poder brindar mejores condiciones para sus empleados, para sus familias. Y yo creo definitivamente que se necesitan nuevos liderazgos, Guácharo. Es decir, si seguimos bajo las mismas acciones, pues vamos a tener los mismos resultados. Por eso, si seguimos hablando con el mismo lenguaje, pues acá nada va a cambiar. Necesitamos acciones diferentes para que hayan resultados diferentes. Aquí hay que entender que hay nuevos líderes para inspirar a otras personas a confiar nuevamente. La confianza está totalmente quebrada. La gente no cree en los políticos, no cree en las instituciones, no cree en lo que pasa, y eso se traduce en un sentimiento de desánimo general. ¿Cómo nos va? Pues ahí vamos, no está avanzando, no está pasando, y eso de alguna manera ralentiza la economía. Aquí hay que meterle un nuevo discurso, hay que decir que sí podemos, que lo vamos a intentar, que eso que le está doliendo al comerciante, al empresario, lo vamos a solucionar para que él pueda generar más empleo. Ya el discurso nacional es bastante negativo, es bastante desesperanzador. Ahora necesitamos desde la región generar ese impulso y esa esperanza. Pasaste de FENALCO a ser la secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Ibagué. Te vimos muy activa, pero quisiéramos saber, y creo que los insolentes están preguntándose o se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo le fue a la doctora Alba allí? ¿Qué hizo? ¿Cuáles fueron esos grandes proyectos, esas grandes iniciativas que pudieron llegar a Feliz Puerto? Bueno, lo primero que yo te digo es que traigámoslo a términos futbolísticos para Sí. los insolentes. Los jugadores se van cuando están en el mejor momento, cuando su pase es el más caro. Yo me voy de FENALCO cuando nos habíamos ganado el premio como la mejor seccional, cuando estábamos en un momento de florecimiento increíble, y le agradezco profundamente a la Junta y a todos los miembros de FENALCO por haberme permitido transformar el gremio y dejar su nombre muy en alto. A partir de ese ejercicio, el alcalde del momento, que es Andrés Fabián, me invita a ser parte de su equipo, y yo llego a cumplir las metas de un plan de desarrollo que habían elegido los ibaguereños. Cuando uno está en una secretaría, a uno le encantaría hacer muchas cosas, y la gente me decía, ¿y por qué no hace este proyecto? ¿Por qué no trabajamos con los tenderos? ¿Por qué no trabajamos con los ferreteros? Pues resulta que ya habían unas líneas establecidas, y mi función fue llegar a ejecutar lo que se había planteado. Un 100% del cumplimiento de las 31 metas. Ahí dejamos dos políticas públicas que para mí son súper importantes: la política pública de desarrollo económico y la política pública de vendedor informal. En palabras muy sencillas, dejamos 2 hojas de ruta para que en los próximos 10 años la administración le meta dinero y pueda solucionar esos temas. Más fácil. Necesitamos formalidad y necesitamos generar progreso. Usted necesita, va al médico y dice, oiga, yo estoy de sobrepeso, ¿qué hago? El médico le dice, estos son los medicamentos, esta es la dieta, eso es lo que tiene que hacer. Ya les hemos dicho a la ciudad con el Consejo Municipal
¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora necesitamos meterle plata a esas acciones para poder generar mayor empleabilidad, disminuir la informalidad y generar progreso. Oiga, Albita, ¿y de eso qué quedó en el plan de desarrollo de la doctora Johanna Aranda? Bueno, es importante que las políticas públicas, así no queden dentro de los planes de desarrollo, son de obligatorio cumplimiento. Total. Porque están marcadas o enmarcadas, mejor, en un lapso de 10 años. Así que independientemente de lo que está en el programa de gobierno Ibagué para todos, pues estas políticas son de cumplimiento. Cuando yo estuve revisando los planes de gobierno y puntualmente el plan de desarrollo de la alcaldesa Johanna Aranda, hay varios elementos de generación de oportunidades para sectores que hoy, digamos, tienen retos gigantes, como el comercio. Hay algunos temas relacionados con la ruralidad que son importantes, y el turismo, que necesita una inyección urgente de recursos para poder seguir siendo una fuente de empleo y de generación de riqueza en la capital. Oiga, Albita, ¿y cómo sentías tú ese cambio de Fenalco a ser secretaria de despacho y a tener que estar cobijada frente a una circunstancia que no te deja mucho espacio para moverte y para liderar, porque tienes unos condicionamientos propios de un plan de desarrollo que ya se había construido y adicionalmente de un alcalde que es el que manda? Claro, pero además usted llega y tiene que cumplir 31 metas, no hay más. Total. Mientras en Fenalco estaba toda la posibilidad de crear, de diseñar, aquí ya estaba establecido qué era lo que se debía lograr. Sin embargo, sí creo que fue un ejercicio para poder demostrar habilidades del Ejecutivo, que son lograr el cumplimiento de metas y la ejecución de recursos. Ejecutar dinero es muy complicado. Usted tiene que ser muy juicioso en los procesos de contratación para evitarse cualquier dolor de cabeza. Y yo creo que ese ejercicio a lo largo de los 2 años lo hicimos de una manera acertada, cumpliendo con la normatividad, y hoy para mí eso es motivo de orgullo poder decir que cumplí o hice un ejercicio por la Secretaría de Desarrollo Económico donde se cumplieron las metas que se establecieron, donde pudimos conocer la ciudadanía, recorrer los barrios de Ibagué, conocer qué le dolía al comerciante y brindarle alguna solución. Yo creo que es más como una curita, porque la herida que tiene hoy el sector empresarial es muy grande y necesita más medicamentos, necesita una cirugía que no necesariamente se la va a dar el gobierno municipal y el gobierno departamental. Acá hay que inyectar dinero desde el gobierno nacional para poder solucionar problemas de fondo y estructurales. Oiga, Albita, sonaste muchísimo para ser la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que fue una experiencia absolutamente enriquecedora. Yo siempre he pensado que a donde me meto, con todo, lo hago de la mejor manera, con toda la disposición. Me preparé, estudié, eso me permitió además conocer muchísimo más los 11 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué, poder entender más necesidades, plantear nuevas unidades de negocio. Hice el ejercicio, quedé en la terna según el CESA, pero pues la Junta tomó otra decisión que es muy respetable, y ahora yo siempre seguiré buscando espacios para trabajar por los empresarios y los comerciantes de mi departamento. Bueno, Albita, ¿y cómo anda ese corazoncito? Ay, tengo vida, salud, bueno, mi familia, mejor dicho, ¿por qué no sonreír y estar uno agradecido? Y entender que hay que ver la pared blanca más allá del punto que hay en la pared. Nos concentramos mucho en eso que nos falta, que no tenemos, pero tenemos un montón de oportunidades y creo que a veces no las sabemos reconocer y aprovechar, porque las oportunidades están ahí constantemente. Usted lo que tiene que hacer es lanzarse. Yo le digo a la gente, mire, inténtelo, hágale. Lo máximo que puede pasar es que le digan que no les gusta o que no le van a comprar, pero inténtelo. Albita, nos quedamos mirando el árbol y no miramos el bosque. Correcto. Así es. Oiga, Albita, un mensaje para los insolentes. Yo creo que no se puede perder esa insolencia ni esa rebeldía. Hay que seguir pensando fuera de la caja, hay que actuar diferente para tener resultados diferentes, pero sobre todo creo que esa insolencia tiene que servir de motor para construir en equipo, para entender que uno solo puede ser que dé un salto muy largo, pero es solo usted. Pero cuando usted logra mover todos, cuando logra generar equipo, entonces las transformaciones son a largo plazo. Y creo que hoy, insisto, el Tolima necesita nuevos liderazgos, necesita inspirar a las personas a que se atrevan a hacerlo, y ahí personas como tú, personas como quienes están en diferentes cargos, Fenalco, la Cámara de Comercio, en la alcaldía, en la academia, tienen un papel súper relevante, y es invitar a las personas a seguir soñando. El mensaje no puede ser de desesperanza, no puede ser de desalentador, porque entonces apague y vámonos. Total. Oiga, Albita, esa respuesta me conduce a preguntarte, ¿vas a seguir siendo nombrable o has pensado en ser elegible? Yo creo que nombrable por mi mamá en todas las oraciones, elegible por mi marido siempre. Bueno, yo creo que uno debe
quienes tenemos vocación de servicio siempre debemos estar preparándonos para que cuando llegue la oportunidad podamos hacerlo de la mejor manera. Yo sigo estudiando, sigo trabajando entre Bogotá y Ibagué, por supuesto con mi corazón en los ibaguereños, en los tolimenses, y pensando y mirando qué cosas se hacen por fuera para traerlas y poderlas implementar acá. A veces no hay que inventar el agua tibia, hay que entender cómo se toma acá en el Tolima para hacer la realidad. Oiga, Albita, ¿pero te ves candidata de algo? Candidata, que me dejen acá otra vez, que me inviten nuevamente en el imagínate, aquí siempre estarás bienvenida, porque sé que tú irradias potencia y eso a mí me encanta como director de este programa y de este medio de comunicación. Albita, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Paredón con Guácharo y vuelvo y te reitero, esta es tu casa. Muchísimas gracias.